¿Te imaginas que algunas de las estrellas que más admiras libran en secreto una batalla a vida o muerte? Lejos de los focos, se enfrentan a sentencias médicas que podrían apagarlos para siempre. Te desvelamos la lista de 25 famosos al borde del abismo sin que tú lo sospecharas. Tim Curry. Durante décadas fue un auténtico torbellino de talento sobre las tablas y frente a la cámara. Su arrolladora energía, su carisma hipnótico, su voz legendaria. Pero en el año 2012, el guión de su vida dio un giro fatal. Un derrame cerebral, súbito y despiadado, lo asaltó en la penumbra. Le arrebató su agilidad y silenció la melodía de su voz. Le confiscó la herramienta sagrada de todo actor, su propio cuerpo. Para el mundo, el golpe fue devastador. Ver al icónico Dr. Frank Neferter luchando ahora por cada paso, por cada sílaba, con un esfuerzo visible y doloroso, era una imagen que rompía el alma. Y aún así, en lo más hondo de su ser, Tim Curry se negó a bajar el telón. Su cuerpo podía fallarle, pero su espíritu se declaró en rebeldía. Convirtió su voz en su nueva arma, en un estandarte de pura resistencia. Lejos de rendirse, descubrió nuevas maneras de contar historias. Se reinventó en el doblaje, haciendo que su voz resonara como un grito de victoria. A día de hoy, Tim no solo respira, es una leyenda viviente, la prueba de que el verdadero talento no se destruye con la tragedia, simplemente se transforma. Ante la más profunda oscuridad, él escogió ser luz, escogió seguir narrando. Catherine Zeta-Jones. Deslumbrante, sofisticada, una visión de perfección ante los flashes. Pero en 2011, Catherine Zeta-Jones confesó una verdad que hizo añicos esa fachada de cristal. Le habían diagnosticado un trastorno bipolar de tipo 2. No fue la típica exclusiva escandalosa. Fue algo mucho más insólito en Hollywood, una confesión a corazón abierto. Zeta-Jones desveló que llevaba años combatiendo en la sombra, alternando abismos depresivos con picos de una energía frenética. Aquel desequilibrio era una tormenta interna, invisible pero aniquiladora. Su salud mental tocó fondo durante la etapa más negra de su vida. Su marido, Michael Douglas, se enfrentaba a un cáncer de garganta en una fase muy avanzada. Mientras él luchaba por sobrevivir, ella se hacía pedazos por dentro. Decidió ingresar voluntariamente en un centro psiquiátrico y al salir lo expuso todo. Sin filtros, sin tapujos, sin vergüenza. Desde ese momento se ha convertido en una voz imprescindible en la cruzada contra el estigma de las enfermedades mentales. Ha hablado sin rodeos sobre los retos del trastorno, sobre el valor de pedir ayuda y la necesidad vital de romper el silencio. Catherine Zeta-Jones no se vende como víctima ni como heroína, sino como una persona que ha aprendido a convivir con un peso que no se ve. Y esa honestidad brutal ha sido, probablemente, su interpretación más valiente. Una revelación que hizo temblar los cimientos de Hollywood y un diagnóstico que lo puso cara a cara con su propia extinción. Era el doctor que logró sobrevivir a los rugidos de un T-Rex, el faro de calma en medio del caos de bestias prehistóricas, un ícono de inteligencia, valor y carisma. Pero Sam Neill jamás pudo prever que el monstruo más aterrador no escaparía de un laboratorio, sino que crecería en sus propias entrañas. En el año 2023, el actor neozelandés desveló un secreto que había custodiado con un silencio doloroso. Padecía un cáncer en estadio 3, un linfoma de una agresividad feroz que empezó a consumir su vida sigilosamente. Los tratamientos fueron demoledores. La quimioterapia dejó de surtir efecto y, cuando la esperanza se agotaba, surgió una última bala en la recámara, todavía en fase de pruebas, que se ha convertido en su única línea de defensa. Infusiones cada 2 semanas. Una rutina que no promete una cura, solo comprar algo más de tiempo. Pero Neil no se rindió al pánico.
Con una mezcla de coraje y ternura, se lanzó a escribir sus memorias, Did I Ever Tell You This?, para dejar un legado imborrable a sus nietos. Y lo dijo sin drama, pero con una fuerza que hiela la sangre. No sé cuánto tiempo me queda, pero no le tengo miedo a la muerte. Aquel hombre que se enfrentó a dinosaurios de ficción ahora combate una amenaza infinitamente más real, y lo hace con papel, tinta y el corazón en llamas. Sam Neill ya no está interpretando un papel. Esta vez la historia es real, y es brutal. Wendy Williams por décadas reinó como la lengua más afilada y temida de la televisión norteamericana. Su fórmula era simple: opiniones sin censura, un carisma que inundaba la pantalla y una presencia imponente. Sin embargo, tras la fachada de la diva, detrás de los focos y la actitud de combate, Wendy Williams sostenía una batalla silenciosa y devastadora contra su propio organismo. Fue en el año 2018 cuando soltó la bomba. Confesó que sufría la enfermedad de Graves, una cruel condición autoinmune que ataca la tiroides, desatando un infierno de fatiga crónica, ansiedad paralizante, una pérdida de peso alarmante y cambios visibles en su físico. Lo confesó a su manera, sin adornos ni medias tintas. Pero aquella revelación era apenas la punta del iceberg. Con el paso del tiempo, Wendy expuso con la misma brutal honestidad sus luchas contra la depresión, la ansiedad, su adicción a ciertas sustancias y una profunda soledad. Mientras el show debía continuar cada día, su bienestar físico y mental se hacía pedazos lejos de las cámaras. Su desplome fue televisado, un espectáculo doloroso e incómodo para el espectador. Pero Wendy no se esfumó ni se ocultó. Al contrario, convirtió sus heridas en una poderosa declaración. Puso voz a los tabúes, narrando lo que se siente al perder el rumbo ante una audiencia de millones, y la titánica tarea de recoger los pedazos para empezar de nuevo. En la actualidad, aunque su figura ya no domina la pantalla, su legado es un crudo testamento de vulnerabilidad. Aquí no hay cuentos de hadas ni lecciones de superación prefabricadas, sino la descarnada realidad de una mujer compleja y combativa que tuvo el coraje de exponerlo todo. La historia de Dustin Diamond. En la década de los 90, su cara era un ícono ineludible de la cultura pop. Era Screech, el inolvidable y torpe amigo de Salvados por la Campana. Un personaje que se coló en millones de hogares hasta volverse un fenómeno. Era cómico, excéntrico e imborrable. Pero tras las bromas del guión y las risas grabadas, la vida de Dustin Diamond era un torbellino de escándalos públicos, fracasos estrepitosos y breves intentos de redención. Y en el año 2021, con tan solo 44 años, el destino le asestó un golpe fatal. Cáncer. Fase 4. Un diagnóstico que llegó demasiado tarde, con un tiempo que se agotaba a una velocidad vertiginosa. Apenas transcurrieron 3 semanas desde que conoció la noticia hasta su último adiós. Fue un instante. Un desenlace abrupto que tomó a todos por sorpresa. No obstante, en sus días finales, algo en él se transformó. Afrontó su final con la misma extraña mezcla de fragilidad y valentía con la que siempre navegó la fama. No hubo lamentos ni ocultamientos, simplemente una petición de paz. El día que se comunicó su partida, la industria del entretenimiento guardó un silencio sobrecogedor. Los homenajes llegaron en cascada desde todos los rincones. Colegas, admiradores y generaciones completas recordaron su gran regalo: la alegría, el humor y una dosis de humanidad. Dustin Diamond fue mucho más que Screech. Fue un espíritu complejo, prisionero entre el brillo del éxito y la oscuridad del fracaso, que solo anhelaba ser entendido. Y si bien su capítulo se cerró prematuramente, su historia resuena como un eco, un recordatorio contundente de la fragilidad de nuestra existencia. La historia de Nick Jonas. Apenas tenía 13 años cuando una noticia lo sacudió, marcando un antes y un después definitivo en su vida. Diabetes tipo 1.
Mientras los chicos de su edad se preocupaban por los exámenes o el próximo concierto, él se veía forzado a dominar el arte de medir su glucosa para evitar un desmayo. Cada bocado, cada ensayo, cada momento del día se convirtió en un cálculo vital. Y a pesar de todo, jamás pisó el freno. Al lado de sus hermanos formó los Jonas Brothers, y juntos se apoderaron de la escena pop mundial, viviendo entre giras agotadoras, el acoso de las cámaras y el fervor de millones de fans. Todo esto mientras se administraba insulina en secreto, detrás del telón. Con el paso de los años, Nick transformó su diagnóstico en su estandarte. Rompió el silencio y habló sin tapujos sobre su enfermedad. Creó la fundación Change for the Children, dedicada a apoyar a otros jóvenes que enfrentan condiciones crónicas. Utilizó su plataforma no para ocultar una supuesta debilidad, sino para convertirla en un grito de esperanza. Sí, se puede vivir con esto y alcanzar la cima. Hoy en día, su vida no ha cambiado. Sigue de gira, grabando discos, actuando y componiendo. Su bomba de insulina se ha vuelto una extensión de su cuerpo, tan esencial como su guitarra o su micrófono. La diabetes sigue ahí, pero ha dejado de ser su definición. Nick Jonas trasciende la etiqueta de ídolo pop para convertirse en un modelo de disciplina silenciosa, de una enorme responsabilidad y una resistencia inquebrantable. Y para millones de jóvenes que comparten su diagnóstico, él es, sin duda, un faro de esperanza. La historia de Selma Blair. La historia de Selma Blair. El desfile por la alfombra roja, el estallido de los flashes, una elegancia que parecía perfecta. De cara al mundo, Selma Blair encarnaba el glamour de Hollywood, pero en su interior algo se estaba quebrando lentamente. Fue en el año 2018, cuando la actriz desveló la dolorosa verdad que ocultaba tras sonrisas forzadas y trajes de alta costura. Padecía esclerosis múltiple. El diagnóstico cayó sobre ella como una sentencia. Su sistema nervioso, saboteado desde el interior. Su movilidad, despojada poco a poco. Su mente, perdida en una densa neblina. Pero Blair se negó a ser silenciada, y en su lugar eligió ser un faro. Con una honestidad brutal, casi dolorosa, empezó a desnudar ante el mundo la verdad que tanto se esmeran en esconder, los tropiezos, las manos que no obedecen, la agonía de un gesto tan simple como abrocharse una camisa. «Estoy en el umbral de la discapacidad», confesó por escrito. Aquello no era una súplica, era un desafío al destino. A partir de ese momento, se erigió como un estandarte, una de las voces más influyentes en la cruzada por dar rostro a las enfermedades neurológicas. Verla en redes, en entrevistas y desafiando las alfombras rojas, bastón en mano y la dignidad intacta en sus ojos, ha forzado un diálogo que la sociedad se negaba a tener. Selma Blair jamás buscó ser una activista. La vida la convirtió en una, demostrando que cuando el cuerpo falla, el espíritu está obligado a rugir. Durante años, Lil Wayne fue considerado el genio indomable del rap, el chico de oro de la industria. Versos cortantes como navajas, ventas millonarias y una dedicación al trabajo que rozaba lo sobrehumano. Pero tras esa fachada, se ocultaba una sombra que ni la fama ni el dinero podían disimular: la epilepsia. El rapero mantuvo su condición en la más estricta oscuridad por años, hasta que su propio cuerpo traicionó el secreto. Desplomes a miles de metros de altura, en pleno vuelo, ingresos de emergencia al hospital y finalmente una cadena de ataques que lo pusieron al borde de la muerte. Su existencia colgaba de un cableado defectuoso y caótico dentro de su propio cerebro. «Tengo una predisposición brutal a los ataques», admitiría tiempo después. «La falta de sueño, el exceso de trabajo, si no me detengo, simplemente puedo morir». Y tuvo que parar. Le dijo adiós al alcohol, bajó el ritmo frenético de las giras y cambió los excesos de la noche por la calma. No por gusto, sino por una cruda elección: vivir o perecer en la huida. Pero, incluso en esa encrucijada, su creatividad se negó a morir.
Continuó publicando álbumes, sumando colaboraciones y escupiendo rimas tan crudas como las de antes, aunque ahora impregnadas de una nueva profundidad, más reflexiva, más real. Lil Wayne ya no solo narra desde el trono del éxito, ahora también lo hace desde la fragilidad del superviviente. Y es en esa nueva dimensión donde su lírica adquiere un peso distinto, porque cada tema ya no es solo una obra de arte, es un testimonio de supervivencia. Kathy Bates, la recordamos como la psicópata que destrozaba tobillos en Misery, o la matriarca implacable de The Blind Side. Una actriz que no interpreta, sino que arrastra, consume y se adueña de cada fotograma. Sin embargo, lejos de los sets de rodaje, Kathy libraba una batalla infinitamente más salvaje y personal. En el año 2012, la vida le asestó un golpe devastador, cáncer de ovario. Un diagnóstico que no solo puso en jaque su cuerpo, sino la esencia de quién era. Cirugías agresivas, una quimioterapia que la dejaba exhausta, su propio cuerpo convertido en un campo de batalla. Pero lo verdaderamente extraordinario no fue la enfermedad en sí, sino su decisión de mirarla a los ojos, sin tapujos, sin adornos, y declarándole la guerra al silencio. No soy una víctima, sentenció, soy una superviviente. Con esa declaración, Bates se transformó en la voz de millones, enarbolando la bandera de la prevención y la detección a tiempo, compartiendo la carga emocional del tratamiento y describiendo sin rodeos las cicatrices físicas que la marcaron para siempre. No buscó refugio en el falso brillo de la fama, sino que buscó justicia contra el tabú. Hoy, Kathy Bates continúa actuando, continúa luchando y sigue llenando la pantalla con esa misma fuerza sísmica que la caracteriza. Pero su rol más trascendental ya no se encuentra en las páginas de un guión, sino en cada testimonio que enciende la esperanza, en cada mujer que acude a una revisión, en cada vida que su valentía ayuda a salvar. Durante décadas, Jack Nicholson fue el huracán impredecible de Hollywood. Le bastaba un arqueo de ceja para sembrar el pánico, y una sonrisa ladeada para seducir a la cámara. Desde la demencia de El Resplandor hasta la rebeldía en Atrapado sin salida, Jack Nicholson trascendía la actuación. Era un auténtico fenómeno. Y de repente se desvaneció. Sin polémicas, sin notas de prensa, sin un adiós. Simplemente su presencia se extinguió de la vida pública. Colgó los guiones. Aquel hombre cuya intensidad volcánica devoraba la pantalla, ahora vivía en el más absoluto silencio. Y con el silencio llegaron los susurros, los rumores. Se hablaba de fallos de memoria, de un declive cognitivo. El paso del tiempo, implacable, empezaba a desdibujar aquello que ni los críticos más feroces pudieron mellar, su magnética presencia. Sin embargo, su círculo más íntimo cuenta una historia diferente, la de un hombre que decidió bajar el telón según sus propias reglas. Un hombre que cambió los homenajes y los focos por la paz del anonimato, eligiendo vivir sus años dorados no como una leyenda, sino simplemente como Jack. Hoy en día, Jack Nicholson apenas concede entrevistas y no se embarca en nuevos proyectos, pero su legado permanece inalterable, grabado a fuego en la historia del cine. Porque hay actores que envejecen, pero las verdaderas leyendas simplemente se desvanecen. Y en ese silencio se fue Olivia Newton-John. Durante décadas, su voz fue un faro que iluminó radios, escenarios y corazones. Fue la inolvidable Sandy en Grease, una musa para millones y un emblema de dulzura y fortaleza. Sin embargo, lo que una inmensa mayoría desconocía era que Olivia Newton-John llevaba años librando una batalla tan silenciosa como feroz contra el cáncer. Todo arrancó en 1992, al ser diagnosticada con cáncer de mama. Consiguió vencerlo, pero el destino le asestó un segundo golpe en 2017. La enfermedad había regresado, y en esta ocasión, en una avanzada fase 4. En el año 2018, confesó que el cáncer se había propagado hasta su columna vertebral.
La contienda ya no era solo médica, se había convertido en una guerra mental, emocional y espiritual que se extendió por 3 décadas. Olivia afrontó el dolor con una serenidad que desarmaba a cualquiera. Creó la Fundación Olivia Newton-John, centrada en la investigación de terapias naturales y medicina herbal para pacientes oncológicos. Su batalla no era solo por sí misma, era una lucha por todos. En cada entrevista, en cada publicación, compartía su travesía personal siempre con una sonrisa. No como una forma de negar el sufrimiento, sino para demostrar que incluso en la oscuridad más absoluta siempre existe un lugar para la esperanza. Olivia nos dejó en agosto de 2022, pero en realidad no se ha ido. Su legado perdura en cada paciente que encuentra esperanza, en cada canción que ofrece consuelo y en cada vida que se logra salvar, gracias a su voz, tanto dentro como fuera de los escenarios. Selena Gómez. Era joven, rebosaba talento y estaba en la cima del mundo, pero tras el deslumbrante brillo de los escenarios y las portadas, Selena Gómez libraba una batalla que ni el maquillaje ni los premios podían ocultar. Su adversario se llamaba lupus, una enfermedad autoinmune, agresiva e impredecible, capaz de atacar cualquier órgano en cualquier momento. En su caso, el blanco fueron sus riñones. En 2017, con apenas 25 años, necesitó un trasplante para poder seguir con vida. La donante no fue una desconocida, sino su mejor amiga, en un acto de amor que conmovió al mundo entero, pero que también desveló la verdadera magnitud del sufrimiento que Selena había estado padeciendo en silencio. Y eso no fue todo. La enfermedad también hizo estragos en su salud mental, ansiedad, depresión e incluso brotes psicóticos. Pero en lugar de esconderse, eligió hablar con una crudeza y honestidad arrolladoras, una convicción que la transformó de estrella del pop a referente emocional para toda una generación. Creó Rare Beauty, una marca de maquillaje que transmitía un mensaje muy claro: aceptación, salud mental y diálogo honesto. Abrió un espacio para quienes se sentían excluidos y, con ese gesto, convirtió su propia fragilidad en su mayor fortaleza. Val Kilmer. Durante décadas fue una de las figuras más imponentes del cine. Top Gun, The Doors, Batman Forever. Su voz grave y magnética era su arma más poderosa, pero en 2015 se vio forzado a iniciar su batalla más íntima contra un cáncer de garganta. Los tratamientos fueron implacables. Una traqueotomía le arrebató aquella voz que una vez hipnotizó al mundo. Quien antes era una presencia dominante en la pantalla, se convirtió en un hombre que luchaba por respirar, por hablar y por mantenerse en pie. A pesar de todo, no se rindió. Compartió su historia en el documental Val, donde abrió las puertas de su intimidad con una honestidad brutal. En 2022 regresó brevemente a la gran pantalla en Top Gun Maverick, un gesto que emocionó al mundo entero. Era su forma de decir: sigo aquí. El 1 de abril de 2025, Val Kilmer falleció a los 65 años. Se despidió en su hogar, en silencio y rodeado de los suyos. El diagnóstico final fue neumonía, agravada por años de secuelas respiratorias. Su partida desencadenó una avalancha de homenajes. Amigos, colegas y admiradores recordaron no solo al actor brillante, sino también al hombre que supo reinventarse ante la adversidad más implacable. Hoy, aunque su voz ya no resuene, su legado habla más fuerte que nunca. Bruce Willis. Durante décadas fue el rostro del héroe invencible. La jungla de cristal no necesitaba capa ni superpoderes, le bastaba con un encendedor, un sarcasmo letal y una voluntad inquebrantable. Bruce Willis era el hombre que nunca se derrumbaba, hasta que la vida real lo derribó. En 2022, su familia anunció que Bruce había sido diagnosticado con afasia,
una dolencia neurológica que le arrebataba las palabras y el entendimiento. Meses más tarde, el veredicto definitivo cayó como una losa. Demencia frontotemporal, una condena progresiva e irreversible que va extinguiendo lentamente su voz, sus recuerdos, su esencia. El silencio que siguió fue un golpe demoledor, no solo para sus millones de seguidores, sino para toda una generación que creció viéndolo desafiar la muerte entre llamas, salvar al planeta con una sonrisa socarrona y encontrar humanidad en el corazón del caos. Hoy, aquel héroe que comunicaba todo con una sola mirada, lucha por encontrar las palabras para describir su propio universo. Su familia se ha convertido en su ancla, un faro de amor, transparencia y presencia incondicional. Decidieron compartir el diagnóstico no como una tragedia, sino como una lección de empatía para el mundo. Hollywood, a su vez, respondió con un respetuoso silencio. El que fuera un titán de la taquilla es ahora el emblema de una batalla distinta y silenciosa, la de desvanecerse lentamente ante la mirada del mundo entero. Bruce Willis no volverá a pisar un set, pero su leyenda, grabada a fuego, no necesita guión alguno. Alex Trebek. Por más de 30 años, su rostro se convirtió en una presencia familiar cada noche en millones de hogares. Con esa voz inquebrantable y su elegancia impecable, Alex Trebek fue mucho más que el anfitrión de Jeopardy. Fue el custodio del saber para toda una nación. En marzo de 2019, compartió una noticia que paralizó al país. Le habían diagnosticado cáncer de páncreas en fase 4. Lo comunicó con una calma sobrecogedora, una serenidad que apenas velaba la titánica batalla que estaba por comenzar. Y a pesar del sombrío pronóstico, juró continuar al frente de su programa hasta que el cuerpo aguantara, y vaya que cumplió su palabra. Siguió grabando episodios incluso mientras se sometía a la extenuante quimioterapia. Se presentaba ante las cámaras con la misma precisión de siempre, con una dignidad inalterable, actuando como si nada pasara, cuando en realidad todo su mundo se estaba desmoronando. Cada programa se transformó en una lección de coraje. Cada sonrisa que esbozaba, una pequeña victoria contra el sufrimiento. Finalmente, el 8 de noviembre de 2020, Alex Trebek se despidió de este mundo en la paz de su hogar, arropado por su familia. Tenía 80 años. Su partida dejó un hueco imposible de llenar, pero también un legado que el tiempo no podrá borrar. Su recuerdo perdura no solo por las preguntas que formuló en su programa, sino por las respuestas que nos dio en la vida real al encarar su enfermedad. Valentía, honestidad y una humanidad que conmovió a todos. Su influencia va mucho más allá de la pequeña pantalla. Alex Trebek nos enseñó a todos una valiosa lección, que el conocimiento, la entereza y la compasión son las armas más poderosas. Y hablando de presencias imponentes, Morgan Freeman, a sus 85 años, continúa siendo una fuerza de la naturaleza. No le hace falta alzar la voz. Su timbre profundo, sereno e inconfundible ha sido la banda sonora del cosmos, narrando desde el origen del universo hasta los abismos más sombríos del espíritu humano. Morgan Freeman no interpreta un papel, teje hechizos, revela verdades con cada palabra. Pero tras esa calma aparente se esconde un secreto. El dolor, un dolor físico, incesante, que nadie ve. En el año 2008, un brutal accidente de coche casi le cuesta la vida, dejándole un rastro de fracturas y una parálisis irreversible en su mano izquierda. Desde aquel día, vive con una sentencia llamada fibromialgia, una enfermedad crónica que lo somete a un dolor muscular agudo, un agotamiento extremo y una hipersensibilidad nerviosa constante. Para él, cada gesto puede ser una agonía. Y sin embargo, jamás se ha quejado públicamente. Nunca ha pedido lástima. Simplemente ha seguido apareciendo. Como siempre lo ha hecho, impecable, sereno, monumental.
a veces con un guante de compresión en su mano, un detalle casi invisible que le ayuda con la circulación, un recordatorio silencioso de su lucha para seguir adelante. Porque Freeman no interpreta de los años, no marchita el talento, sino que lo dota de una profundidad insondable. Y si hablamos de voces legendarias, es imposible no mencionar a Linda Ronstadt, la mujer cuya voz fue, durante décadas, una de las fuerzas más versátiles y arrolladoras de la música. Rock, pop, country, ópera, no había género que se le resistiera. Linda Ronstadt parecía no tener límites, hasta que un enemigo silencioso decidió alzar la voz con más fuerza. En el año 2013 recibió el diagnóstico: enfermedad de Parkinson, un trastorno neurológico que, de forma cruel y paulatina, empezó a arrebatarle aquello que era su vida entera, su capacidad para cantar. De repente, le era imposible mantener una nota. Incluso mantener una conversación se convirtió en una batalla. Su instrumento, esa voz prodigiosa, había sido silenciado para siempre. Con el Parkinson, es imposible cantar, declaró ella con una honestidad brutal. No era un lamento, sino la aceptación cruda y dolorosa de su nueva y cruel realidad. Pero a pesar de ese golpe demoledor, no se escondió del mundo. Al contrario, escribió sus memorias Simple Dreams, un recorrido íntimo por su trayectoria, y habló, con una valentía admirable, sobre su enfermedad, acerca de la pérdida, de ese luto silencioso que cargan los que siguen con nosotros, pero han dejado de ser la persona que una vez fueron. Actualmente, la voz de Linda se ha apagado, pero su presencia y su influencia perduran, manifestándose en sus escritos, su música inmortal y su discreto pero firme activismo. Su legado sigue vibrando con fuerza, aun cuando su voz se ha extinguido. Y hablando de legados, recordemos a Michael J. Fox, el ídolo indiscutible de la década de los 80. Un joven encantador, carismático y vital, cuya energía parecía no tener fin. Sin embargo, en 1991, con tan solo 29 años, Michael J. Fox recibió una noticia devastadora que torcería el guión de su vida de forma irreversible. Enfermedad de Parkinson. Durante 7 largos años, guardó su secreto bajo llave, continuando su carrera en la gran pantalla y la televisión, mientras su propio cuerpo comenzaba a librar una batalla interna y silenciosa contra él. Finalmente, en 1998, rompió su silencio para no volver a callar jamás. Dio un paso atrás en su carrera actoral, pero para dar un salto gigantesco como activista, fundando la emblemática Michael J. Fox Foundation, una entidad que se erigió como el faro mundial en la investigación contra el Parkinson. Logró amasar cientos de millones de dólares, destinados a financiar tratamientos y a reescribir la historia de la enfermedad. Sus libros, entrevistas y apariciones públicas definieron un nuevo arquetipo de estrella, aquella que abraza su vulnerabilidad para convertirse en una fuente de fortaleza para otros. En la actualidad, aunque su movilidad es reducida, su impacto no conoce fronteras. Michael J. Fox no ha derrotado al Parkinson, pero sí le ha quitado el velo, haciéndolo visible, comprensible y profundamente humano. Y en ese camino trascendió su faceta de actor. Se transformó en un símbolo de esperanza. Pasemos ahora a Tom Hanks, cuyo rostro durante décadas ha sido el reflejo de la calidez, la integridad y la bondad humana. Desde Forrest Gump hasta Salvar al Soldado Ryan, Tom Hanks no se limitaba a actuar, sino que personificaba valores. Sin embargo, en 2013 desveló una verdad que había madurado en silencio durante años. Sufría de diabetes tipo 2, una revelación que, según sus propias palabras, no le pilló del todo por sorpresa, ya que desde los 36 años sus niveles de azúcar eran una montaña rusa. Los brutales cambios de peso a los que sometió su cuerpo por exigencias del guión ciertamente no ayudaron. Un día ganaba kilos para encarnar a un entrenador de béisbol y al siguiente los perdía de forma drástica para meterse en la piel de un enfermo de SIDA.
Su cuerpo, finalmente, le pasó la cuenta. Y aunque la diabetes no copa titulares escandalosos, es una enemiga implacable que exige una disciplina de hierro. Hanks es plenamente consciente de ello. Trató de someterse a dietas rigurosas, desterrando el azúcar, el alcohol y la carne roja. Pero admitió, con esa franqueza que le define, que la batalla no siempre la ganaba él. Mientras tanto, en la pantalla, seguía siendo el Tom Hanks de siempre, cálido, cercano, un faro de sabiduría. Pero lejos de los focos, libra una lucha diaria y privada contra la inflamación, el dolor y el agotamiento, una de esas batallas silenciosas que libran millones. Hanks no hace un drama de su situación, pero tampoco la esconde. La asume con naturalidad, con sus tropiezos y sus esfuerzos. Y es posible que ahí resida su verdadera grandeza, en enseñarnos que hasta los cerdos de carne y hueso necesitan cuidarse, tropezar y volver a ponerse en pie. Y ahora, la historia de Michael J. Fox. Representaba al joven ideal de los 80, carismático, ocurrente y con una vitalidad desbordante. Pero el destino le tenía preparada una dura prueba en 1991, cuando apenas contaba con 29 años. Michael J. Fox se enfrentó a un diagnóstico que redefiniría su existencia, la enfermedad de Parkinson. Un secreto que custodió celosamente durante 7 interminables años. A pesar de continuar su imparable carrera, su cuerpo libraba una guerra secreta contra él. La tregua autoimpuesta terminó en 1998, cuando decidió alzar la voz para siempre. Puso en pausa su faceta de actor para magnificar su impacto como incansable activista. Creó la Fundación Michael J. Fox, que rápidamente se consolidó como la principal organización a nivel global en la lucha por encontrar una cura para el Parkinson. Logró recaudar cifras astronómicas, cientos de millones de dólares, que impulsaron tratamientos y transformaron la percepción pública de la enfermedad a través de sus libros, entrevistas y apariciones. Con todo ello, forjó un nuevo modelo de celebridad, la que encuentra poder en su propia vulnerabilidad para inspirar a otros. Y hoy, aunque sus movimientos físicos son restringidos, su influencia es infinita. Michael J. Fox no ha ganado la guerra al Parkinson, pero sí ha logrado ponerle rostro, haciéndolo visible y profundamente humano. Y en este viaje dejó de ser solo un actor para convertirse en un faro de esperanza. Por décadas, su rostro fue el estandarte de la calidez, la integridad y la humanidad de Hollywood. Desde Forrest Gump hasta Salvar al Soldado Ryan, Tom Hanks no solo interpretaba un papel, era la encarnación de los valores más puros. Pero en el año 2013, el telón cayó y soltó una confesión que llevaba años gestándose en secreto. Padecía diabetes tipo 2. Una bomba de tiempo que, según él mismo reveló, no fue una sorpresa del todo. Desde que tenía apenas 36 años, su nivel de azúcar en la sangre era una montaña rusa fuera de control. Las brutales transformaciones de peso para sus papeles estelares no hicieron más que avivar las llamas. Aumentaba kilos de forma desmedida para ser un entrenador de béisbol, para luego perderlos de manera fulminante y dar vida a un paciente terminal. El cuerpo inevitablemente le pasó una factura muy cara. Y aunque la diabetes no es el típico escándalo de portada, es un enemigo implacable y silencioso. Requiere una disciplina de acero, una batalla que Hanks conoce muy bien. Intentó seguir regímenes espartanos, desterrar el azúcar. Le dijo adiós al alcohol y a la carne roja, pero confesó, con esa honestidad desgarradora que lo define, que no siempre pudo ganar la batalla. Mientras en la pantalla seguía siendo el ídolo de siempre, cercano, entrañable, un faro de sabiduría. Detrás de las cámaras, sin embargo, libra una guerra cotidiana y agotadora contra la inflamación, el dolor y un cansancio que lo consume. Una batalla silenciosa, como tantas otras que se pelean lejos de los reflectores. Tom Hanks no dramatiza su condición, pero tampoco la oculta. La vive con una cruda naturalidad, con sus caídas y su esfuerzo incesante.
Y quizás es precisamente ahí donde radica su verdadera grandeza, en mostrar que hasta los héroes más intocables también tienen que luchar por su salud, también caen y deben volver a levantarse.